¿Son de ustedes de los que acumulan muchos botes abiertos en la nevera o que no lava o en exceso quizá lava las verduras y otros alimentos? Nuestra cocina está llena de posibles peligros que está en nuestra mano manejar y controlar para evitar que nos cause algún problema de salud. Para analizarlos y saber lo que tenemos que hacer, nos acompaña hoy Diego García Gonzalo, catedrático de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Zaragoza. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. Bueno, pues seguridad alimentaria, un tema muy importante y que a veces no tenemos en cuenta. Sí, yo creo que sí que somos bastante conscientes de la seguridad alimentaria, pero parece que es un problema de otros, ¿no? Que lo que tiene que llegar a nuestras manos es ya seguro y al final la última etapa de la seguridad alimentaria termina en nuestra casa. Y sí que a veces pues bajamos un poco la guardia porque decimos todo es seguro, es verdad que la cadena alimentaria es segura, pero ya descuidamos muchas veces nuestros hábitos, pues porque siempre lo hemos hecho así y nos cuesta mucho cambiarlos, pero sí que son extremos que tenemos que tener en cuenta. Claro, porque, a ver, algo tan simple como la tabla de cortar, por ejemplo. Madera sí, madera no, plástico, porque ya hemos oído de todo, que la madera es porosa y puede acumular bacterias, pero el plástico lo cortamos y estamos incorporando plástico a la comida. ¿Cuál es la realidad y cuál es la mejor opción? Sí, el problema de los materiales de las tablas de cortar es sobre todo que las bacterias se pueden depositar ahí, pueden crecer, forman biopelículas y son luego muy difíciles de eliminar. Eh, Sí que hay materiales mejores que otros, pues probablemente ciertos plásticos son mejores que otros, o una tabla de acero inoxidable o de cristal, mejor que la madera, pero al final lo más importante es limpiar bien nuestras tablas de cortar, no dejarlas durante mucho tiempo para que las bacterias puedan crecer ahí. Entonces, si nosotros cortamos, limpiamos con agua caliente, bien de detergente, el material de la tabla no debería ser tan importante. Puedes tener la mejor tabla del mundo, que si la tienes sucia, pues va a ser peligrosa. Ujú, la limpieza, un punto pues, muy importante. Vamos a hablar, hace poco hablábamos del pollo, porque había habido una noticia de pollo con las bacterias en el supermercado. En principio nosotros estamos seguros como consumidores, el pollo no tiene bacterias, pero en casa, ¿cómo tenemos que tratar esa carne en concreto? Sí, pues toda la carne cruda que entre en nuestra casa debemos intentar que no toque alimentos o no esté cerca de alimentos que vayamos a consumir crudos. Y además, pues esa carne pues tenemos que cocinarla convenientemente. Hay gente que la carne pues le gusta al punto, le gusta que esté por dentro pues un poquito rosada, pero bueno, hay que asumir que en ese caso estamos asumiendo un cierto riesgo de contaminación de bacterias. No es muy elevado, pero bueno, pues puede darse el caso. Entonces tenemos que cocinar bien los alimentos, que no queden, que no veamos la carne rosada, que esté bien cocinada. Y luego pues está esa otra costumbre de lavar la carne antes de cocinarla. En principio per se no es una mala costumbre lavar la carne. El problema es que cuando lavamos la carne, las microgotitas de agua salpican desde esa superficie de la carne, se esparcen por toda nuestra cocina y llegan a contaminar otros alimentos que podamos consumir crudos. Entonces, bueno, si no consumiéramos alimentos crudos y nuestra cocina estuviera totalmente aislada, bueno, pues lavar la carne, pues tampoco está mal, tampoco tiene un gran efecto de eliminación de bacterias, ya que el último paso tiene que ser siempre un buen cocinado. Claro, hablando de lavar, algo que sí que es que sí que acostumbramos a lavar son las verduras, ¿no? O los alimentos que vamos a consumir en crudo. Eso sí que lo tenemos que hacer y solo con agua del grifo vale, hay que hacer algo más. El lavado, obviamente, de las verduras y de las frutas, pues es siempre muy recomendable, especialmente para eliminar pues, restos de tierra que puedan quedar depositados o algún fertilizante o algún compuesto que hayan añadido durante el cultivo de esa fruta y verdura. También hay que señalar que los fertilizantes que se utilizan o pesticidas son también seguros a las dosis recomendadas, pero bueno, si lo eliminamos no está de más. Lo que no vamos a actuar mucho es sobre las bacterias.
O sea, podemos eliminar cierta cantidad de bacterias de nuestras frutas y verduras, pero no totalmente. Entonces tenemos que ser conscientes que aunque lo lavemos, van a quedar ahí bacterias y esa fruta o verdura crudas pues pueden contaminar, pueden ser fuente de microorganismos para otros alimentos. Pero sí, frutas y verduras vamos a lavarlas siempre con agua, preferentemente pues agua caliente. En nuestro laboratorio hemos hecho experimentos de descontaminaciones de frutas y hortalizas para ver el efecto, por ejemplo, de hipoclorito, de la lejía o de otros desinfectantes comerciales que venden, Sí. que aseguran eliminar un buen porcentaje de bacterias. Es verdad que eliminan un buen porcentaje de bacterias, pero siempre quedan bacterias. O sea, nunca vamos a conseguir eliminarlas totalmente. Por tanto, hay que tratar también luego nuestro alimento como un alimento que tiene bacterias. Da igual que lo haremos con agua normal o con agua con lejía. Bueno, y que también decir que esas bacterias no son malas para nuestro organismo, ¿no? O sea, hay unas que sí, pero otras no. Sí, no hay. Realmente entre todas las especies de microorganismos que se conocen a nivel mundial, las patógenas para el humano son un número muy pequeño, es un porcentaje muy, muy bajo. Las bacterias en nuestro entorno no solamente hay patógenas, sino que también hay bacterias que son muy beneficiosas para nuestra salud. Pues todas aquellas que forman parte de la microbiota intestinal, especialmente aquellas que se encargan de degradar fibra y que producen ciertos compuestos que benefician a nuestra salud. Dentro de la teoría general de la higiene, pues se recomienda pues sí, que nuestro alimento esté libre de patógenos, pero que no sean alimentos estériles. Es siempre muy adecuado que haya cierta cantidad de bacterias para seguir repoblando nuestra microbiota intestinal. Ahora que suben las temperaturas y estamos cocinando en casa, ¿vamos a dejar la comida hecha de mañana? ¿O vamos a dejar la comida hecha para irnos a la piscina? ¿Qué tenemos que hacer con esa comida que dejamos hecha? Depende del tipo de comida, ¿no? Pero si es algo que está cocinado, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos a la nevera? ¿Se puede quedar fuera? ¿Cuánto rato? ¿Sí? ¿No? Sí, yo creo que esta recomendación no es solamente para el verano, sino para todo el año. Realmente en nuestra casa la variación de temperatura entre invierno y verano pues puede variar en 10 grados, que bueno, es importante, pero tampoco es una diferencia exagerada. Como norma general, pues podemos cocinar los alimentos y si no los vamos a consumir en el momento, deberíamos meterlos en la nevera. ¿Problema que tiene de meter el alimento caliente en la nevera? Pues que puede calentar otros alimentos que están alrededor y alcanzar temperaturas en las que puedan crecer los microorganismos. Los microorganismos prefieren crecer a temperaturas altas que a temperaturas bajas. Por tanto, tenemos que intentar que nuestro alimento alcance temperaturas bajas lo antes posible. Así que cocinamos, podemos dejar un poquito en la encimera, por dar un tiempo, pues 1 hora, 2 horas como mucho, y ya meter en el refrigerador o incluso preferentemente en el congelador. También se minimiza, o también hay que tener especialmente cuidado si luego ese alimento lo vamos a consumir crudo. Porque si lo vamos a consumir crudo, las bacterias que estén ahí y se pueden haber multiplicado, las vamos a ingerir y nos pueden causar un problema. Si ese alimento posteriormente, después de sacarlo del refrigerador, le vamos a dar un calentón, un calentón de estos que vemos que sale el vaporcito de nuestro arroz o de la pasta, pues a esas temperaturas ya conseguimos eliminar bastantes bacterias que puedan haber crecido. Pero no podemos confiar en ese calentamiento. Entonces, bueno, tenemos que conservar esas pautas y extremarlas en el caso que vayamos a consumir el alimento en crudo. De hecho, bueno, hace un tiempo leí una noticia de una persona que había consumido pasta hecha el día anterior y había fallecido, pero creo que no la había dejado fuera de la nevera y había, claro, nacido ahí algo que... Sí, fue además un caso, además no fue en España, creo que fue en Bélgica, creo que era un estudiante de Bélgica. Probablemente en aquel caso pues se cocinó la pasta, se dejó encima de la encimera, luego probablemente la calentó, pero no lo suficiente
como para poder inactivar las bacterias que ahí se habían multiplicado en esa pasta, y es lo que le provocó la enfermedad. También para que te provoque enfermedad no solamente hace falta la ingestión del patógeno, sino una predisposición previa o una disminución de defensas. Muchas veces son casos multifactoriales. Claro. Ha mencionado usted también el congelador. El pescado, ¿debemos congelarlo siempre o ya confiamos en la pescadería, en el barco de pesca, que todo viene en orden? La congelación del pescado está indicada especialmente para evitar los casos de anisakis. Anisakis es un parásito que se encuentra en los pescados, que conseguimos matarlo cuando lo congelamos. Sin embargo, en el caso de las bacterias, aunque las congelemos, no las vamos a matar. Las bacterias pues, van a dejar de crecer, pero van a estar ahí presentes. Entonces, un pescado que nosotros vayamos a consumir crudo, pues deberíamos congelarlo, porque si no, esas larvas, si están vivas, pueden infestarnos a nosotros. Es verdad que aunque congelemos y matemos el anisakis, esas bacterias que puedan estar presentes en ese pescado crudo las vamos a ingerir. Si el pescado no lo vamos a consumir crudo, lo vamos a cocinar convenientemente. También hay gente que le gusta el pescado que no esté muy bien cocinado, pues en esos casos que el pescado no está bien cocinado también debería congelarse. Si hacemos el pescado y lo congelamos bien, lo acabamos de comprar fresco, el pescado fresco pues tiene un valor nutricional y sensorial pues muy elevado, no es necesario que lo congelemos siempre y cuando lo cocinemos bien. ¿Y cuál es el punto de cocción del pescado? Pues cuando vemos que se separan bien las fibras con el tenedor. Eso sería pues una pequeña regla mnemotécnica para ver que el pescado está bien cocinado. Claro, claro. Hemos hablado ya de los materiales de las tablas, por ejemplo, y también de que la carne cruda no debe entrar en contacto con unos alimentos que vayamos a consumir crudos. Estoy pensando, encimera de la cocina, tabla, estamos preparando una ensalada a la que vamos a añadir, por ejemplo, pollo, y tenemos pues la lechuga, la cebolla, o sea, los vegetales crudos. Claro, esa tabla, ese cuchillo, no hay que usar el mismo sin haberlo lavado de unas cosas a otras, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, por supuesto. Como la norma o extremar la limpieza y las precauciones es siempre muy adecuado, aunque luego vayas a cocinar el alimento y puedas añadir otra barrera más para evitar la presencia de bacterias. Siempre, como comentábamos antes, la limpieza, la higiene, pues tenemos que extremarla, limpiar la tabla, limpiar el cuchillo, agua caliente, jabón, y también pues lavarnos las manos, que también a veces pues parece que si lavas la tabla ya está. Es verdad que al lavar la tabla pues bueno, pues también te vas limpiando un poco las manos, pero siempre pues intentar que cuando tocamos un alimento crudo lavarnos las manos e intentar coger esos hábitos. Al final es coger el hábito, y al final pues lo harás sin darte cuenta. Y ha mencionado también que no todas las bacterias son malas. Algunas de las que más conocemos o más oímos hablar también en el verano es la salmonela, el E. coli o listeria, sí, también, ¿verdad? Sí. Esas serían algunas de las más peligrosas. Sí, esas son algunas de las que mayores casos producen de brotes alimentarios. También hay otras como Campylobacter, que también provoca muchos casos, pero esa no es tan habitual en nuestros hogares, ya que requiere condiciones de ausencia de oxígeno para multiplicarse. Sin embargo, pues Salmonella, Listeria, E. coli sí que pueden crecer en nuestro ambiente. De hecho, Listeria es especialmente peligrosa porque es incluso capaz de crecer a temperaturas de refrigeración, que Salmonella y E. coli les cuesta un poco más, pero Listeria se puede multiplicar a temperaturas de 4 grados, por tanto es muy importante evitar su presencia en nuestros alimentos. Listeria, un foco importante de Listeria pueden ser quesos hechos con leche no pasteurizada, quesos frescos que están hechos con leche cruda. Ahí sí que puede haber Listeria. Los quesos comerciales de España
todos están obligados a hacerlo con leche pasteurizada, pero si alguien hace la leche, o hace su queso propio con su leche cruda, pues bueno, pues que sepamos que puede haber un problema de listeria con ese queso fresco. Entonces, un resumen. Cocinar las carnes y los pescados, cocinarlos bien, que no quede nada rosita ni medio crudo. Los alimentos que vayamos a consumir en crudo, lavarlos con agua, aunque a veces las bacterias no se eliminan con eso, es más tema de suciedad. En cuanto cocinemos algo, bajar la temperatura, congelador o nevera. Y mucha limpieza, ¿no? Eso sería lo ideal para evitar cualquier problema. Sí, yo creo que bueno, esos mensajes son los principales y un poco lo que englobaría todo es que la seguridad alimentaria pues termina en nuestra casa y que nosotros somos muy responsables de lo que estamos haciendo con los alimentos. Hay un gran esfuerzo en toda la cadena alimentaria para que los alimentos que llegan a nosotros sean lo más seguros posible. La seguridad absoluta no existe, el 100% en biología pues no es imposible de alcanzar. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar evitar más problemas, ¿no? O sea, los alimentos pueden llegar con alguna bacteria, bueno, pues nosotros somos responsables que ese problema no llegue a más. Entonces, pues Diego García Gonzalo, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias por vosotros, por darnos este espacio y poder informar al consumidor.